el tema de Diótrefes, el síndrome de Diótrefes o Diótrefes, el espíritu de manipulación. Y esto está basado en Judas. Vamos allá al libro de Judas. Todo el libro de Judas es interesante. Y les digo, este es un tema para Oaxaca. Es un tema para todo México. Es un tema para la Unión Americana. Este tema es para todo Latinoamérica. Este tema es para todo Asia, todo África, todo el Medio Oriente. Y más en el Medio Oriente, donde los judíos están esperando al Mesías. Los judíos están esperando al Mesías, tanto los que viven en Jerusalén, en Haifa, en Tel Aviv, en Berseba, y los que viven todavía en las naciones, en la diáspora, están esperando al Mesías, y ellos, lamentablemente, le van a dar lugar a un Diótrefes. Y también ese tema es para Europa. De allí, del mercado común europeo, se levantará un Diótrefes, o sea, con las características de Diótrefes. Entonces, vayamos a la carta de San Judas Apóstol, la epístola universal de San Judas Apóstol. Y vamos a leer, dice desde el verso número 1, estamos allí, dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Miren, San Judas está hablando desde el verso 3 de falsas doctrinas y falsos maestros. Ahorita vamos a Tercera de Juan, donde está el nombre de Diótrefes. Pero dense cuenta que Judas, el apóstol, está diciendo que no seamos como olas del mar arrastradas de un lado para otro. Y luego viene después de Judas el Apocalipsis, donde ya prácticamente se nos dice claramente del falso profeta, se nos habla del anticristo y se nos habla de la bestia, imitando a la Trinidad de Dios, la bestia, el anticristo y el falso profeta. Entonces, este tema es para que tú no seas nubes, una nube sin agua, que es arrastrada de un lado para otro, ni que seas una onda del mar, llevada por los vaivenes de acá para allá, de acá para allá. Ciertamente tú vienes de alguna iglesia, o qué bueno que tú eres nuevo. Pero ya al venir de una iglesia o de otra iglesia, ya es para que tú te afirmes en una sola iglesia. Por eso, leamos el verso número 2, el verso 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles, exhortándoles que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Él tenía la urgencia de escribir esto, y también San Juan. Pero también dice que ustedes y yo combatamos ardientemente por la fe. Por eso ahí en el bosquejo que te di, habla sobre el abuso en el liderazgo. ¿Por qué? Porque, y no nada más en lo religioso o en lo evangélico, hay líderes mundiales y se levantará un líder mundial. Hay líderes nacionales, hay líderes locales, donde ya están abusando de su autoridad, ya tienen mucho parecido con Diótrefes.
O sea, cuando la Biblia habla de esto, habla a todos de cómo ese espíritu del anticristo ya se ha estado moviendo desde hace siglos. Y tú sabes que continuamente se están levantando líderes, y más ahora en esos últimos tiempos, líderes políticos, líderes económicos, líderes religiosos, líderes sociales, líderes filosóficos. Pero nosotros no somos ni seremos presa fácil de todo eso. Al contrario, como iglesia triunfante, dominaremos sobre esos demonios, porque Diótrefes viene siendo un espíritu. Y sigue diciendo el 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Qué es encubiertamente? O sea, no te dan la cara de inmediato qué son, o a qué vienen, o por qué te abordan. Encubiertamente vienen muy amables, muy sonrientes. Son mesías que se están levantando para darte la solución, para darte lo que tú tanto buscas: unidad, armonía, amor, paz, trabajo, solvencia económica. Entrarán encubiertamente, y es ahí donde surgen los gobiernos populares. ¿Cuáles son los gobiernos populares? Los que según son del pueblo. Y gobiernos populares, por eso la China popular, según el pueblo, levantó a Mao Zedong y tiró a Chiang Kai-shek. ¿Y cómo es que ganan a la multitud? Hablando mal de la autoridad. ¿Cómo fue atacado Chiang Kai-shek? Terriblemente atacado. Y claro, pues millones de chinos se fueron tras Mao Zedong. Y esa es la estrategia: criticar a la autoridad, y principalmente la autoridad de Dios. La autoridad de Dios. Y luego las autoridades que Dios ha levantado. Por eso vamos a hacer cristianismo inteligentes. Cristianismo inteligente, o sea, cristianos inteligentes. Por eso Dios nos da la oportunidad de platicar este tema aquí con ustedes. Entonces, el 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Aquí dice enseguida, nubes sin agua. Verso número 12. Estas son manchas en sus ágapes, que comiendo impúdicamente con ustedes se apacientan a sí mismos. Nube sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. ¿Quiénes son los que más están accesibles a todo el espíritu de Diótrefes o al síndrome de Diótrefes? Principalmente los niños. Tienen toda una vida por delante. Son los que tienen más años y tendrán más tiempo para estar al alcance de estos Diótrefes. Luego los jóvenes. Por eso el enemigo, su meta son los niños, y de ahí los jovencitos, y de ahí los jóvenes. Un adulto, un abuelito, ya él mismo lo dice: ya estoy de salida. Y los abuelitos se esmeran en dar consejos a los jóvenes y a los niños: ponte listo, no hagas lo que yo hice, porque el abuelito ya va de salida, y quieren llenar a su descendencia, a sus hijos y a sus nietos, de toda la experiencia que han agarrado en los años de vida que tuvieron en esta tierra.
Por eso hoy aprovechemos a nuestros niños, jovencitos y jóvenes. Y con los que estén, porque aquí la cosa es, cuando tú tienes una familia e hijos, no te va a interesar que sea un solo hijo. Todo le vas a enseñar a ese solo hijo. Si tienes 3, los 3. Ahí no vas a decir, ay, espero que vengan más hijos para que yo les enseñe. Espero que tenga 20 o 50 hijos para que yo les enseñe. No. Ni siquiera esperas a los sobrinos y sobrinas. Hasta dices, allá ellos con sus papás. Yo a mi hijo me dedico. Pues así también en la iglesia. No vamos a menospreciar a los que están y a los que vienen. No vamos a subestimar o a menoscabar si viene un solo niño, un solo joven, un solo matrimonio. ¿Por qué? Porque necesitamos transmitir a la siguiente generación las obras de Dios y anunciar sus poderosos hechos. Entonces, que tú no seas nube sin agua. Terminemos ese verso 12 y 13. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Ahora sí vayamos a la tercera carta de San Juan y dice desde el verso 1, miren qué bonita carta y cómo Dios ama tanto a su pueblo, a su iglesia, que les habla con amor, les promete, como en el verso 2, pero también les advierte. El anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. Hermanos y hermanas, vamos a amarnos en la verdad. O sea, no te malacostumbres a amar por amistad, amar porque te cae bien, amar porque son afines, amar porque tiene los mismos gustos que la otra persona. No ames nada más porque pasan buen rato platicando de sus anécdotas, experiencias y comen algo y toman un cafecito. O sea, no te vayas tras lo más fácil como los niños. Los niños, si ellos juegan con otro, la pasan bien. Si comen con otros, la pasan bien. Niños, si tienen juguetes y los otros y ellos comparten sus juguetes, la pasan bien. O sea, un niño en su inmadurez no sabe distinguir, no sabe elegir con madurez qué es la amistad. Simplemente se lleva con otros niños porque hay juguetes, porque hay juegos y porque hay comida. Y esa va a ser la base de un niño. Pero un niño espiritual así lo va a hacer. Realmente el verdadero amor es amarnos con la verdad. Amarnos con la verdad y amarnos con la verdad. A quien amo en la verdad. Verso 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El verdadero amigo, cuando se ama en verdad, este va a ser el deseo de Dios. Y también cuando amamos, que tú seas prosperado en todas las cosas. No estoy para robarte. No estoy para pedirte. No estoy para aprovecharme de ti. Yo deseo que tú seas prosperado. No estoy aquí para hacerte un daño, para aprovecharme de tu camioneta, de tu coche. No. Amado, yo deseo que tú seas prosperado. O sea, cuando hay un amigo, una amiga, un hermano, una hermana que desea que tú seas prosperado, no va a andar tras de ti por algún interés económico o material o laboral.
No va a andar detrás de ti porque pagaste las pizzas, pagaste el café, pagaste las hamburguesas, o porque te lleva a pasear. No, tú deseas que Él sea prosperado en todas las cosas. O sea, en la verdadera amistad no hay egoísmo, no hay rivalidad, no hay envidia. Que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esto contrarresta el síndrome de Diótrefes con el verso 2. Busca líderes cristianos que deseen que tú prosperes, que deseen que tú tengas salud, que deseen que prospere tu alma. Busca líderes que deseen lo mejor para tu vida, no que te anden quitando o que te anden engañando o manipulando. Es tremendo cómo cristianos, líderes, funcionarios, cómo se han acercado a uno para manipularnos. Pero ¿cómo si yo no soy tan importante? Pero algo vieron en ti, algo vieron en mí que lo desean o quieren usar tu habilidad, tus talentos. Verso número 3. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Vamos a andar en la verdad. Un cristiano es transparente. Un cristiano es una casa de cristal. Como he aprendido de este verso 2 y contrarrestar el demonio de Diótrefes, por eso a través de los años hemos invitado a los hermanos a donde hemos vivido, para que nos conozcan. Que no queremos nada de ellos, al contrario, queremos bendecirlos. Por eso a donde hemos vivido, rentado, prestado, arrimados, vengan al estudio bíblico, vengan a la oración, vengan a comer lo que estamos comiendo. Porque cuando tú te abres de capa y espada, aquí estoy, conózcanme, aquí estoy. Y de una vez observen mis defectos, observen mis bemoles, observen mis detalles. De una vez observen, aquí estoy. Pero no, la mayoría de líderes no abren las puertas de su casa. Líderes políticos, líderes económicos, líderes religiosos, filosóficos, no abren las puertas de su intimidad. Por eso en muchas casas hay un lobby, hay una salita de estar hasta allá. Y luego, en restaurantes, en cafeterías, no te hablan exactamente lo que es. Esconden, como aquí dice, encubiertamente quieren llegar a ti, quieren tener acceso a ti, que tú les abras la puerta, una rendijita, y a veces se meten. Entonces son tiempos peligrosos, mis amados hermanos y hermanas, tiempos difíciles. Vienen en ese sentido de liderazgo, tiempos difíciles, tiempos complicados, que solamente la palabra va a ser luz en medio de las tinieblas. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice el Salmo 119, 105. Verso 4. No tengo yo mayor gozo que el que mis hijos anden en la verdad. ¿Qué es la verdad? Pues esta. Hay muchas verdades en la Biblia y entre ellas, ten cuidado con el síndrome de Diótrefes. Verso 5. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Especialmente a los desconocidos. ¿Por qué? Diótrefes se va a cuidar de los desconocidos y va a manipular a los conocidos. Como Diótrefes no conoce a los desconocidos, desconfianza,
desconfianza. Pero cuando tú y yo andamos en la verdad, le echas la mano al desconocido. Como familia Nava hemos dado lugar a nuestra casa a exconvictos, a niños de la calle, a borrachitos. Le hemos dado lugar a familias con sus hijos que no los conocíamos. Aquí mismo a ese boliviano que hasta lo bendecimos, a ese niño enfermo de la costa que los bendecimos, no los conocíamos. Los bendijimos, se fueron, pero los bendijimos. Hemos bendecido a ese misionero que allá en Chiapas, entre los lacandones. Le hemos dado lugar aún en esta iglesia a desconocidos. ¿Por qué? Nada escondemos. ¿De quién desconfiamos? Date cuenta cómo contrarrestar el espíritu de Diótrefes. Claro, con la sabiduría y tomando dominio espiritual sobre cualquier demonio, porque cuando tú eres parte de la iglesia triunfante, el que nada debe, nada teme. Di conmigo, el que nada debe, nada teme. Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Ustedes saben, prácticamente trajimos aquí, hemos traído a varios obreros y misioneros. Les hemos abierto la puerta de la iglesia hasta de par en par, con sus hijos, sus familias, y les hemos aún permitido el púlpito. Han cantado. O sea, ¿por qué? Porque eso contrarresta el espíritu de Diótrefes. Pero claro, no eran tan conocidos. Al conocerlos o al empezar a conducirse acá, solitos se descubrieron. Solitos. Y hay muchos asuntos que como iglesia yo ya debería haberles comentado. No hay necesidad. Porque si tú caminas en esta carta, caminando en la verdad, seguirás en la verdad. Por eso no hemos sido una iglesia que vamos a ver un asunto, otro problema, este se fue, aquella se fue, aquella hizo esto y lo otro, aquel también, porque eso sirve como un buen examen para distinguir quiénes son Diótrefes. Solitos se descubren. Tú sabes, tú como cocinera sabes, una de las maneras de limpiar el frijol negro es echarlo en agua y solito sube la basura, ¿sí o no? Y lo cuelas rapidísimo, a frijol por frijol. Solamente cuando tienen piedra, ahí sí. Pero esa basurita de ese jote que viene con el frijol, échalos al agua, los frijoles, y solita emerge la basura. Bueno, les digo, este tema es para local, nacional y mundial. Yo he escrito a la iglesia, el verso 9, pon atención al 9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Aquí está descrito el síndrome de Diótrefes, el espíritu de Diótrefes, el abuso de la autoridad de Diótrefes. 11. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno.
El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y ustedes saben que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma. Ay, las hubiera escrito, ¿verdad? Fíjense el valor de escribir. La gran importancia de escribir. ¿Cuántos quisieran haber conocido todo lo que San Juan el apóstol tenía que haber escrito? Pero no hay, nada más esta carta cortita. Quizás no tenía un escritor, quizás no tenía un capturista, quizás tenía que ir a otra parte, pero date cuenta el valor de escribir. Entonces, dice 13, yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos y a cada uno en particular. Pablo escribió también de esas cuestiones de estos tiempos que serían peligrosos. Pedro también, Judas también y Juan también. Ni se diga el Señor Jesucristo en Mateo 24 y en los demás evangelios. Y Juan precisamente escribió el libro de Apocalipsis. Juan, el apóstol del amor, también tenía que decir la verdad acerca de Diótrefes. Cuando andamos en amor, no queremos ofender, no queremos delatar, no queremos exhibir, pero deben de saber que el amor te impulsa a andar en la verdad, caminar en la verdad y decir la verdad. Nosotros hemos amado a los hermanos, sobre todo a los oaxaqueños, y hemos operado en esto del verso 2, hablándoles de sanidad, hablándoles de bendición financiera, hablándoles de que tenemos la mente de Cristo. Pero también cuando vemos en esa misma cartita que tocó el tema de Diótrefes, al andar en la verdad, al caminar en la verdad, necesitamos también decir la verdad en algunos asuntos muy importantes. El caminar en amor, en el dominio propio, en la sabiduría, nos hace mejor enseñar a los hermanos y aún advertir a los hermanos. El Diótrefes actúa así. Hasta te anticipa. Mira, no vayas con los líderes. No vayas con los pastores principales. No vayas con el hombre o la mujer de Dios. No vayas porque así te van a decir. Así son ellos. Así son. Y el Diótrefes prepara a los hermanos y a las hermanas, y muchas veces hermanos nobles, hermanos leales, hermanos fieles y servidores con gran capacidad. Y la obra de Diótrefes empieza a verse ahí. Ahí dice, hace un tiempo escribí a la iglesia sobre este asunto, pero Diótrefes, a quien le encanta ser el primero en todo, no reconoce la autoridad. Esa es otra versión de lo que está diciendo aquí el versículo número 9. No reconoce la autoridad. No reconoce al que está presidiendo. Por eso, todo llévalo a Dios, pero ¿cómo lo vas a llevar a Dios? A su palabra. La palabra, ve al Salmo 119, 105. Algunos dicen, he orado, he estado orando, pero la Biblia no dice que ores y ores por algún asunto que te plantean. La Biblia dice muchísimas veces que mires a su palabra, y es la palabra la que te va a encauzar correctamente. Observa el verso 105,
del capítulo 119 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, no nada más tienes que estar orando y orando. Ve a la Biblia, ve a la palabra de Dios y encontrarás las actitudes de Judas Iscariote, las actitudes de Saúl o el rey Saúl, las actitudes de Diótrefes, las actitudes de Alejandro el Calderero, las actitudes de Caifás, de Anás, de Pilatos, de Herodes. Entonces la Biblia te dice, no de versiones o teorías, actitudes. Es ahí que con la Biblia no nada más te vas a dejar llevar por lo que dicen, sino actitudes. Y con el Espíritu Santo del que habla la Biblia, porque el Espíritu Santo inspiró esta Biblia, entonces el testimonio interno te lo da el Espíritu Santo a tu espíritu. Ya tienes el conocimiento bíblico, ya tienes ahora la guianza y el testimonio del Espíritu Santo. Viene sobre ti y dentro de ti una gran convicción de que sigas caminando en la verdad, de que sigas caminando en la verdad. Yo he sabido algunas cosas de mí cuando gente que camina en la verdad y realmente me ama, me viene a decir esto y esto. Me llamaron aparte y me dijeron esto y esto. ¿Qué hago en ese momento? Orar por esas personas de las que están mencionando para que salgan del espíritu de Diótrefes. Porque ya leíste Judas. ¿Qué les espera a los de nubes sin agua, llevadas para acá y para allá? Ahorita están del lado tuyo, al rato del lado de otro, al rato del lado de otro. Y así van cambiando como nubes, aguas, olas. Y un término terrible que dice Judas: estrellas errantes. Estrellas, una estrella brilla, así como estos foquitos, brilla. Pero aunque brillen, son estrellas errantes. Estrellas errantes a las cuales espera una gran oscuridad. Judas Iscariote apenas llevó el título el hijo de perdición, pero estrella errante, nubes sin agua, olas llevadas por cualquier vaivén. Realmente camina en la verdad y tu vida será sólida, tu vida será estable aquí o en donde quiera que estés. Porque jovencitos y jovencitas, ahorita estás acá, pero por estudiar tu carrera, quizás te vayas a otra ciudad, a otro estado. Vas a estar con otras familias, otras iglesias. Un día te vas a casar y no sabemos cómo será el desarrollo de tu esposo, el desarrollo de ese hombre, actitudes, pensamientos, criterios. Ahorita eres jovencita, eres jovencito. El trabajo te va a hacer que estés en un trabajo todos los días con las mismas personas y llenas de estrellas errantes, llenas de Judas Iscariotes, llenas de Herodes, llenos de Antipas, de Caifás, llenas de Poncios Pilatos. Ambientes terribles de trabajo y escuelas y aulas llenas de rey Saúl, llenas de Balaams. Entonces, este mundo se está complicando. Por eso, a quien le encanta ser el primero en todo, dice, a quien hace un tiempo escribí a la iglesia sobre este asunto, pero Diótrefes, a quien le encanta ser el primero en todo. Y cuando uno pone a esa persona en último lugar, es ahí cuando reaccionan o cuando uno lo hace a un lado. Yo en lo personal he puesto en último lugar a los que se querían ser primeros, o los he hecho a un lado a través de estos 38 años y veo sus reacciones de inmediato.
hasta me empiezan a odiar a muerte. Óyelo, a odiar a muerte. Yo he sido librado no nada más de los inconversos, de los cristianos. Un hermano de esa congregación, venga hermano, vámonos más al oscuro. ¿Pero qué deseas? Quiero hacer una pregunta, pero listo con sus puños y con sus patadas. Un hermano. Yo mismo he enfrentado a Diótrefes, tanto en mi iglesia local como en pueblos, en misiones. No, hombre, les fue a hablar de varios pueblos. Dios me fue preparando para también estar en asambleas cristianas de veras. Los que más hablan son los Diótrefes. Los Diótrefes, porque ahora quieren manejar a toda la congregación. Y les hemos tenido que hablar con la autoridad que nos da Dios sobre demonios o sobre esas actitudes malas. En el ministerio hay que entrarle para procurar guardar la iglesia. Y entonces hablarles a los Diótrefes, hablarles a los reyes Saúl, hablarles a los Balams, hablarles a los Herodes, hablarles a los Poncios Pilatos, hablarles. Por eso con ustedes, gracias por venir. Quisiéramos darles tantas cosas. Y yo te animo para que tú sigas aprendiendo del Señor, tengas hambre de Él. Bueno, esa es la cuestión del Diótrefes, a quien le encanta ser el primero en todo. No reconoce la autoridad que tengo, por eso cuando yo vaya, le voy a llamar la atención por su mala conducta y por los chismes y las cosas malas que anda diciendo de nosotros. No solo se niega a recibir a los hermanos que por allí pasan, sino que prohíbe que los demás lo hagan, amenazándolos con expulsarlos de la iglesia. Características de un ambiente así. Primero es el sistema ministerial y luego la familia. Hay un énfasis en los conceptos de dinero y prosperidad, o sea, a ver qué aprovecha materialmente de los demás, o vendiéndoles cosas, o siendo un agiotista entre los hermanos. De veras, ¿cómo me he encontrado agiotistas dentro de la misma iglesia? Te presto ya, yo te amo en el amor del Señor y por eso te quiero prestar, pero al 20%. Te presto, bueno, te voy a rebajar al 15%. Ya ha habido agiotistas dentro de la iglesia y por eso distingue. Dice, le encanta ser el primero en todo. No permite que nadie cuestione o reproche su liderazgo y se esconde detrás de la frase, no toques al ungido de Dios. O sea, no lo toques a él. No lo toques a él. Diótrefes así dice, yo soy el ungido de Dios, no me toques. Al contrario, ríndeme reverencia. No atraigas a las personas a ti. No atraigas a los hermanos a ti. No los atraigas a tus conceptos, ideas y liderazgo. Siempre llévalos a Jesucristo. Llévalos a la palabra de Dios. Por eso ustedes, hermanos, cumplan con llevarlos a Jesucristo, enseñarles la palabra de Dios. Y el día de mañana, si se olvidan de ti, no te sientas agüitado, ni triste, ni desanimado. ¿Dónde está No, porque realmente tú los guiaste a Jesucristo y a su palabra. El siguiente punto, se considera de una élite espiritual por sus títulos, funciones y carácter. Manipula con el famoso concepto cobertura. Genera codependencia del sistema. Te cuesta hablar de tus asuntos personales y familiares con el líder porque sientes que no se le da importancia. Todo lo que está fuera de la autoridad no tiene importancia ni relevancia. Otras características, el líder se aísla y no recibe consejos. No solamente en muchas congregaciones, cuando el líder ya es hecho en la iglesia,
ya tiene cierto arraigo, ese líder se empieza a aislar con grupitos, fuera de la iglesia, en su casa, en cafeterías, los empieza a reunir, pero se aísla del liderazgo, ya se ha pasado. Y eso se va a incrementar porque estamos en los últimos tiempos. El líder se aísla y no recibe consejos. Hay un sentido de posesión por la gente. Este es mi hijo espiritual, aquel es mi hija espiritual. Esa familia yo la llevé a la iglesia, ahora me la llevo otra vez. Ese joven yo lo alcancé, ya me voy de aquí, me lo llevo también. Aquellos niños yo los alcancé, ahora voy a visitarlos cuando son jóvenes porque son míos. Yo los crecí en el evangelio, los recibí desde bebitos y ahí están con un sentido de posesión por la gente. Servimos a los niños para llevarlos a Cristo y enseñarles su palabra. Esos niños no deben de acostumbrarse a nosotros. Esos niños no nos deben de ver como sus máximos maestros, más allá de sus papás. No puede ser eso. También eres maldecido al salir por causa de tocar al ungido. Así dicen los diótrefes. Me tocaste a mí, eres maldecido. Y se está estilando eso de que cuando alguien sale de alguna X iglesia, te va a ir mal. Nos dejaste. Te va a ir peor. Aquí tenías todo y allá vas a sufrir hambre. No tengan esa actitud, mis amados hermanos. Siempre que no vean a alguien más, a alguna familia, a alguna persona, bendíganlos. Y que Dios los siga protegiendo y llevando adelante y encuentren una buena iglesia. Pero se estila en varias congregaciones por ese síndrome de Diótrefes, que hasta Diótrefes maldice a esa familia. Vamos a hacerle caso a Tercera de Juan 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado. Lo siguiente, eres vetado en este sistema y todos proceden a bloquearte y eliminarte de sus redes. Cuando alguien te bloquea, es un diótrefes. Y eso se está estilando muchísimo. Por eso, ponte alerta. Ahora, si tú quieres ser lo opuesto a diótrefes, ponte abusado. Si algún diótrefes te bloquea, algún diótrefes te borra de sus contactos, no te vayas a sentir mal. ¿Tú por quién fuiste salvo? ¿Por Jesucristo o por ese líder que ahora te está bloqueando? Debes de estar tú fuerte en el amor para resistir a críticas, a burlas, a malos entendidos. Tú debes de estar fuerte en Cristo para enfrentar y soportar y perdonar, que tú les des la mano y te agarren el pie. Son tiempos para vivir en el amor de Dios y no ser afectado por esos diótrefes. La otra diapositiva, si buscas otras fuentes de alimentación espiritual, entra en esos diótrefes, celos y manipulación, porque supuestamente no es suficiente lo que Él te da. Ustedes son libres de buscar a donde gusten. Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, también TikTok, etcétera. Pero debes de saber que necesitas ser inteligente. Pero no porque lo hagas, ya te voy a odiar o te voy a amenazar. Tú sabes cómo usas el libre albedrío. Por eso, de los 33 principios doctrinales de esta iglesia, el primero es que Dios nos dio libre albedrío. Porque eso va a ser muy importante de que tú lo sepas. Y por un lado, no des lugar al demonio de Diótrefes o al síndrome de Diótrefes, ni tampoco sea seducido por una persona con el síndrome de Diótrefes. Si tú aprendes bien lo del libre albedrío,
detectarás quién es Diótrefes, porque te quiere manipular, te está presionando, te está persiguiendo como los testigos de Jehová y mormones, te está ahí asediando, te ofrece esto, te ofrece el otro. Y ahora, ¿por qué tanto interés? Dice que me estima mucho, pero veo que odia a los demás. Órale, entonces usa el primer principio del libre albedrío. Me quiere manejar mi voluntad. Y también cuando tú eres líder o seas líder, también checa cuando tú ya estás presionando mucho a los de tu equipo, a los de tu ministerio. ¿Cómo le hago para que vengan? ¿Cómo le hago para que sirvan? Mejor ponte a orar, porque da ganas saber qué hago para hacerlos venir. ¿Qué hago para que sirvan como yo? Hay que orar. Y si Dios toca sus corazones, mira, voluntariamente y con ganas van a servir a Dios. Él desplaza, el Diótrefes desplaza a Jesucristo como el centro y se coloca a él mismo en el centro. También él pone en el centro a su propio sistema, su propia doctrina, su visión, su trabajo. La gente vale exclusivamente por lo que tiene y por lo que hace. Él va a ser llevado por esas actitudes. También le da culto al ego. Le da culto al ego. Diótrefes quiere el culto a él, que exaltemos sus talentos, sus habilidades. ¡Ay, qué bien predica! Por eso, pues yo no soy tan atractivo para predicar siempre, pero me sirve de que me quites de ese nicho, me quites. Y en estos años, muchos me quitaron de su nicho, y gloria a Dios, me quitaron de su altar. Me tenían, pero como uno de los más grandes de sus predicadores, y me quitaron. Y eso está muy bien, porque eso quita de mí cualquier pizca de Diótrefes. Y tú ya has predicado y vas a predicar mucho más aquí y en muchas partes. Tú vas a tener personas alrededor de ti, vas a tener a más personas, pero que no se te suba el ego. ¿Y cómo quitar ese ego cuando ya no tienes seguidores? Cuando ya no te felicitan ni te rinden honores. Idolatría inconsciente o consciente por parte de sus seguidores. Hay un discurso de exclusividad con respecto a su mensaje, el lugar o la forma de hacer iglesia o trabajar con una visión o trabajar en algún proyecto. Y lo último, justificación a las malas conductas propio de todo ambiente abusivo. Una lealtad incondicional impuesta por miedo y terror más que por respeto. Miren, si no vienen, si no cumplen, les quito mi amistad. Si no cumplen, entonces, por eso distingue el síndrome de Diótrefes. Es prohibido pensar. Nadie tiene criterio propio solo. Es el líder pensante, porque así es Diótrefes. Él solito. Es prohibido que pienses. No hay apertura al diálogo. No hay forma. Ten mucho cuidado. Estamos en tiempos muy peligrosos. Hoy en día, por donde quiera, hay líderes o gente que se cree líder. Hay mucha efervescencia por todas partes dentro del liderazgo político, financiero, filosófico, social, cultural, juvenil, musical y religioso. No caigas en ninguna de estas redes. Quieren atraparte. Tú eres un pez gordo para ellos. Te dejarás fácilmente atrapar. Lee otra vez detenidamente la carta de tercera de Juan y Judas
y prepárate para que nadie te engañe, para que nadie te manipule, nadie se aproveche de ti y estés totalmente listo para la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y nuestro país tiene ese tipo de líderes muy carismáticos. En lo político tiene ese tipo de líderes. La mayoría sigue a ese tipo de líderes. Hitler se atrajo al pueblo alemán. Hitler fue impulsado no por él mismo. Él legalmente llegó a diputado, legalmente llegó a esas cámaras, legalmente impulsados por el pueblo y mayormente por judíos. Con el propio dinero de esos millonarios judíos, él costeó y pagó sus campañas publicitarias. Fíjense, los propios judíos, con su respaldo financiero, elevaron a Hitler, y cuando él ya estuvo seguro de tener el poder absoluto, ahora sí, descubrirse como lo que era, un diótrefes. Y así también ha sucedido en Cuba, en Venezuela, así también en el Sudán, así también en Libia, así también en aquel imperio romano, así también sucedió entre los filisteos, entre los judíos de aquel tiempo, que fueron tras Coré y Datán. Coré y Datán los elevaron y Coré y Datán convencieron a la multitud en contra de Moisés. En contra de Moisés. Y en el Mar Rojo, a punto de cruzarlo, igual también se opusieron a Dios y a Moisés. Entonces esos espíritus de diótrefes están rampantes. Y como ciudadanos mexicanos vamos a estar orando y tomando autoridad sobre esos diótrefes. Vienen tiempos que el mismo político se da cuenta, el mismo economista se da cuenta que vienen tiempos difíciles. El mismo funcionario, el mismo burócrata, el mismo empleado de gobierno se da cuenta. El mismo doctor, la misma enfermera de cualquier institución se está dando cuenta. El mismo maestro del magisterio se está dando cuenta que vienen tiempos difíciles. Y no nada más para la iglesia, o sea, la iglesia, mientras habite al abrigo del Altísimo, les digo de una vez, será el lugar más seguro. Lo que a veces subestiman como la iglesia, será el lugar más seguro. Porque al estar en una iglesia local, estamos habitando al abrigo del Altísimo y morando bajo la sombra del Omnipotente, pero todo el mundo allá afuera desamparados. Pongámonos de pie. Señor, hemos hablado de diótrefes en esta noche. Hemos hablado de lo que decía Juan y lo que dice Juan acerca de diótrefes. Quiere el primer lugar. Quiere ser el número uno. Y esa actitud de egocentrismo se está viendo en el deporte, en el automovilismo, en el béisbol, en el fútbol, en el fisiculturismo, en las maestrías, en los doctorados. Se está viendo ser el número uno. Se está viendo aún en las redes sociales, en el ámbito religioso, en el ámbito cristiano, ser el número uno en tener más seguidores que cualquier otro, tener más likes que cualquier otro, tener las millones de vistas que cualquier otro. Oh Padre Celestial, guárdanos y guarda a tu iglesia, estas familias que han sido fieles y nobles. Llévalas victoriosas en medio de estos peligros y muéstrales cuál es tu voluntad para con ellos. Muéstrales, Señor, cómo los quieres usar. Y creemos que serán líderes nobles, líderes leales a ti, líderes honestos ante ti, líderes que solamente te sirvan a ti y te sigan a ti. Aquí mi esposa y yo y mis hijos solamente somos pequeños instrumentos para llevarlos a ti
y enseñarles tu palabra. Y tú haz la obra con ellos. Amén.